Se han producido pequeños pero grandes cambios en mi setup y en este vídeo no podía dejar pasar la oportunidad de contaros todo y sobre todo cómo es mi nuevo setup. Y obviamente, para empezar por el principio, tengo que empezar por lo que es el eje de mi ecosistema, por lo que es el eje de mi setup, y eso es, aunque ahora ya no tanto en solitario, pero eso es mi MacBook Pro de 16 pulgadas. Recuerda que tengo el modelo de 16 pulgadas con M1 Max de 64 GB de memoria RAM y 2 teras de memoria de almacenamiento, cosa que agradezco infinito porque siempre iba justo de memoria de almacenamiento y ahora voy totalmente sobrado, y eso para los que creamos contenido es verdaderamente maravilloso porque no tienes que estar pendiente. Obviamente este setup parte desde este MacBook Pro, pero se complementa de mil maravillas con mi monitor que por cierto se me estropeó y Amazon me lo ha reemplazado en garantía porque obviamente estaba en garantía, y eso es mi Huawei MateView de 28 pulgadas, un monitor que me tiene muy contento por dos aspectos fundamentales. El primero de ellos por diseño. Se trata de un monitor que es francamente muy bonito, un diseño minimalista, un diseño muy elegante y un formato de pantalla que al principio era un freno para mí, 4:3, pero que sinceramente en el día a día no ha sido ningún inconveniente, sino que todo lo contrario, en ciertas ocasiones es más cómodo que el formato panorámico, el formato 16:9. Para otras ocasiones no es tan cómodo, pero no obstante en cómputo global me ha parecido un monitor fascinante. Y he aquí el siguiente punto maravilloso que es novedad. Ahora mi iPad lo utilizo como tercera pantalla y además lo utilizo con una frecuencia muy elevada. He de deciros que todo esto surge a raíz de los directos de la banda Tech. ¿Y por qué surge esto? Pues porque al final utilizo un monitor para ver todo el contenido y una pantalla adicional como es la propia del MacBook para poder hacer la emisión, digamos la captura de la imagen, pero muchas veces me queda todo compactado, apenas puedo verlo y me vendría genial tener ese tercer monitor. Pues obviamente ese tercer monitor mediante la función de Sidecar es lo que hace mi iPad Pro del 2020. Se pasa una gran parte del tiempo establecido como tercera pantalla. Además la tengo en la parte de abajo porque me resulta muy cómodo también para cuando estoy trabajando para mi empresa. Me dejo en esta tercera pantalla, que es la más pequeñita, me dejo puesto el calendario porque yo recurro con una frecuencia abismal al calendario para agendar citas con clientes. Entonces me resulta muy cómodo tener el calendario abierto y las dos pantallas de trabajo, la grande para por ejemplo tener un Excel y la pequeña, la del MacBook Pro, para tener otro contenido como por ejemplo la web de Repsol o cualquier web que tenga o aplicación que tenga abierta de la empresa. Me parece que es verdaderamente fascinante. Y aquí una de las novedades, de hecho te estarás dando cuenta que antes yo lo que hacía era dejar el MacBook Pro cerrado y puesto sobre un soporte, y ahora todo lo contrario, lo complemento abierto para que forme parte de ese ecosistema o de ese setup y lo mantengo mediante el soporte que estás viendo. Soporte que es de Amazon, de Design, y que obviamente os dejo el enlace en la descripción. Se trata de un soporte muy económico y que me permite tener dos cosas muy buenas. Primero, me permite tener el MacBook Pro, que es el grande de 16 pulgadas, y segundo, me permite, ya que lo eleva, tenerlo a una altura muy cómoda para la vista, y encima al elevarlo queda un hueco en la parte de abajo que me permite dejar ahora sí cerrado mi ordenador del trabajo, mi HP de trabajo, y eso es ultra mega cómodo porque al final, punto uno, el MacBook Pro para cuando encienda los ventiladores. Cierto es que con el M1 pues se enciende francamente muy poco, pero cuando encienda los ventiladores no va a estar cerrado y no va a estar sobre un soporte cerrado que puede impedir que circule con total naturalidad el aire, aunque nunca he tenido problema, todo se ha dicho. Pero bueno, obviamente va a ventilar mucho mejor si está sobre una superficie plana y encima si tiene alrededor totalmente abierto para que le circule el aire por fuera. Como digo, es un soporte que me ha dado una versatilidad, que me ha dado una comodidad a la hora de trabajar muy, pero que muy recomendable. Y si hablo de soportes, tengo que decirte también que es cierto que estoy esperando para el iPad un Smart Folio que me va a permitir tenerlo en la misma posición, pero de una forma un poquito más elegante y visual, pero actualmente estoy utilizando un pequeño soporte muy económico de Amazon, que obviamente, insisto, te dejo en la descripción los enlaces, para poder tenerlo en esa posición, porque la otra alternativa sería utilizar el Magic Keyboard para poder, digamos, mantenerlo en formato horizontal y enfrente mía, pero eso implicaría tener también el teclado ocupando espacio. Por
Por tanto, bueno, creo que es una forma más cómoda de tenerlo. Porque sí, cuando hablo de ratón y teclado, tienes que saber que sigo utilizando los de Logitech, porque sí, como diría Javi, me parece de locos. Es alucinante lo bien que funcionan tanto el ratón como el teclado de Logitech. Me parece que son verdaderamente una pasada. De hecho, tienen 3 memorias, 3 funciones de memorizar 3 dispositivos distintos, e incluso si utilizo el iPad sin tenerlo conectado mediante Sidecar como esa extensión de pantalla, sino que simplemente como un iPad, tengo que deciros que la memoria número 3, tanto del teclado como del ratón, lo tengo, y entonces puedes utilizarlo todo con el mismo ratón y teclado, el ordenador de trabajo, el MacBook Pro y el propio iPad por separado, lo cual me parece que es una verdadera locura, una verdadera obra de arte, y que sin lugar a dudas, y obviamente no mintiéndote ni lo más mínimo, me parece que es de lo mejor que he comprado en este último año. Y bien, ¿sabéis por qué una de las cosas que me gustaba mucho del monitor Huawei MateView, aparte del diseño, como os decía? Pues esa segunda función que me gusta es que puedes tener varias cosas conectadas, y ahí la clave, porque sí, yo utilizo la conexión USB-C para conectar mi MacBook Pro y conectar también mi HP de trabajo, y eso lo que hace es que a su vez se permita la carga del propio dispositivo. Pero la gracia para mí de este dispositivo, de este Huawei MateView, es que además tengo conectada una Xbox, una consola, una videoconsola. Y es, madre mía, cuántas cosas he dicho, todas iguales. ¿Y eso qué me permite? Pues que tan sencillo como deslizando 2 dedos sobre el panel táctil del propio monitor, cambio de USB-C a la entrada de HDMI, e incluso podría tener un tercer dispositivo conectado por mini DisplayPort, lo cual te permitiría que tener 3 cosas conectadas a la vez y cambiar entre unas y otras tan sencillo como deslizando 2 dedos por el monitor, me parece que es verdaderamente alucinante, y algo que cuando te pones de verdad a trabajar y a utilizar tu ecosistema y tu setup dices, ostras, esto sí me hace ser mucho más eficiente y esto sí que me hace ser mucho más productivo. Porque sí, es verdad, la consola es para jugar, pero piensa en otra multitud de ejemplos que podrías utilizar. Es más, yo en alguna ocasión he utilizado simultáneamente mi HP conectado por HDMI y mi MacBook Pro conectado por USB-C para poder cambiar entre uno y otro muy fácilmente. Obviamente yo utilizo la entrada de HDMI para jugar a la videoconsola, que de vez en cuando, muy de vez en cuando, bueno, pues me he hecho alguna partida, sobre todo al FIFA. Y claro, te he hablado de monitor, te he hablado de ordenador, te he hablado de iPad, te he hablado del propio MacBook Pro, te he hablado también de complementos como el teclado, el ratón y los soportes, y ahora toca hablar del audio, porque es muy importante el audio. Bien, en comparación con la anterior setup he quitado mi HomePod mini. Tengo en la parte trasera un HomePod grande original que me basta, porque al final me he dado cuenta que la gran parte del tiempo me la paso con los auriculares puestos. Dicho eso, también en audio tienes que conocer que he cambiado el micro, que sigo teniendo el soporte de la marca Neewer, y que ahora lo que tengo es el nuevo micrófono de Shure, el Shure MV7, un micrófono con el que pretendo dar un pequeño salto de calidad de audio principal y obviamente en el podcast, tanto el mío como el podcast de la Banda Tech. Recuerda que también te dejo en la descripción los enlaces de ambos proyectos para que puedas ir y chequearlos, sobre todo la Banda Tech, que nos lo pasamos francamente muy pero que muy bien. Un elemento que puede pasar desapercibido es el soporte que utilizo para mi iPhone, un soporte que se conecta mediante MagSafe al iPhone y que obviamente si le pones el cable podrás utilizarlo para cargar. Yo no lo utilizo para cargar porque la inmensa mayoría de los días, por no decir el 100% de los días, mi iPhone se carga mientras yo duermo, indistintamente de la batería con la que llegue al final del día. Todas las noches lo enchufo a cargar y me olvido de la batería por completo el resto del día. Y por tanto, este soporte lo utilizo única y exclusivamente para poner el iPhone mientras estoy trabajando, mientras estoy haciendo cualquier cosa. Podrías conectarle un cable de USB-C y cargar el iPhone, y obvio, en la base, por si no lo sabíais, también podrías cargar unos auriculares o cualquier dispositivo que cuente con carga inalámbrica. Y hay 2 cosas también en mi setup que pueden pasar desapercibidas, pero que son muy interesantes. Lo primero de ellos es el panel que tengo en la pared, un panel que es de IKEA y que me permite tener mis cables perfectamente recogidos, los auriculares colgados, los AirTags colgados para cuando voy a hacer un viaje, cuando voy a coger una mochila que no sea la de siempre de grabar, le coloco el AirTag y salgo de casa con total naturalidad y con total seguridad. Me permite tener los soportes para el iPad colgados, me permite tener cajoncitos con las correas del Apple Watch, en fin, un montón de posibilidades de configuración para tu espacio de almacenaje de productos tecnológicos o no tecnológicos. El caso es que me resulta muy cómodo, me resulta también muy atractivo y muy visual.
visual, todo se ha dicho. Tan atractivo y tan visual como también, y muy importante, la tira de LEDs que tengo tanto en la mesa del escritorio como en la parte trasera en la estantería. Se trata de una tira de LEDs que también saqué de Amazon, que es muy económica y que me gusta muchísimo. Que uno, funciona muy bien, nunca me ha dado problema. Segundo, la puedes configurar en tantos colores como te apetezca. Y tercero, es compatible con el asistente de voz de Amazon. Por tanto, es muy útil para integrarla en tu hogar inteligente, ya que, como sabéis, yo lo tengo todo con el asistente de Amazon. Y también de Amazon, y fundamental para mantener una buena red Wi-Fi, tengo en mi setup el tercer extensor de la red Mesh, de la red Hero Pro 6E. Una red que sinceramente me tiene fascinado desde que la probé, que es verdad que tiene un precio que puede parecer a priori elevado, pero es que desde que la he probado no dejo de sorprenderme lo bien que funciona el internet en casa. Es decir, tengo multitud de aparatos conectados y nunca he vuelto a tener un problema desde que lo tengo. Me parece que es sinceramente una barbaridad. De hecho, desde hace un tiempo viene siendo la primera recomendación que hago si tienes intención de montar un hogar inteligente. Si vas a poner muchas cosas, primera recomendación, pon e instala una red Mesh. Y por último, pero no menos importante por la cantidad de horas que pasas en ella, es la silla. Sí, la silla donde estás sentado. Yo utilizo la silla de IKEA porque me parece bonita, elegante y sinceramente con una relación calidad-precio brutal. Se trata del modelo Marcus y es un modelo muy ergonómico para pasar muchas horas sentado. Te permite regular la altura de los riñones, el respaldo, la altura del propio sillón, en fin, un montón de ajustes muy, pero que muy cómodos. Las ruedas funcionan muy bien. En definitiva, muy contento con esta silla, y mira que he probado muchas sillas a lo largo de mi trayectoria, sobre todo trayectoria profesional, y como te digo, si no es la mejor, de las mejores que he probado, obviamente teniendo en cuenta la relación calidad-precio, porque si nos vamos a sillas que cuestan 2.000 euros, pues obviamente son sillas mucho mejores. Y dicho esto, esta es la actualización de mi setup, así es como tengo ahora mi setup, y espero que os haya servido de utilidad, al menos para inspiraros y para que veáis cómo yo tengo configurado mi setup en casa. En caso de que se produzca, que ya sabéis cómo soy, alguna actualización en mi setup, no os preocupéis porque obviamente volveré a grabar un vídeo y obviamente volveré a indagar contándoos cuáles son las novedades de mi setup si es que se producen novedades. Dicho eso, uno de los próximos vídeos que os voy a presentar es mi actual ecosistema de Apple, que también ha variado mucho desde la última vez que os hice el vídeo y creo que puede ser muy interesante. Así que no olvidaros que podéis darle un buen like, suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de los vídeos. Vídeos como por ejemplo este de aquí, donde puedes ver todo lo que hacen las cámaras de tu iPhone 14 Pro Max, y este de aquí, que según el algoritmo de YouTube te va a encantar. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.